¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es José Isidro Ávila Esteves, de la licenciatura de Herbolaria y Fitoterapia de la Universidad Virtual de Michoacán, en la materia Clínica, Herbolaria y Fitoterapia 3, con la tutoría de la maestra en Genética Humana, Jessica Laura Peña, Toscano, en la actividad Historia y métodos de diagnóstico de la medicina tradicional ayurveda. Bien, veremos lo que es la medicina ayurvédica, sus orígenes, qué es lo que significa y sobre todo explicaremos lo que es un diagnóstico en la ayurveda. Las raíces de la ayurveda se encuentran en la cultura védica india. La propia etiología de la palabra nos revela su origen, que es ayur, vida, y veda, que es conocimiento. Entonces es el conocimiento sobre la vida. Su origen se retoma hace más de 5000 años, cuando este conocimiento fue transmitido a los rishis o sabios a través de los Vedas, que a su vez donaron esta ciencia a la humanidad. Atharvaveda, uno de los Vedas clásicos, se consideró el origen de esta medicina, ya que incluye información sobre las distintas enfermedades y sus tratamientos. En el 1500 a.C. se conocían dos ramas de estas ciencias, con sus respectivas escuelas, que era el Atreya, que es origen de la Atreya Samhita, tratado de medicina interna, que engloba fisiología, diagnóstico y tratamiento, y el Dhanvantari, creadora del Susruta Samhita, tratado de cirugía y farmacopea. Hacia el 500 después de Cristo, estas dos ramas volvieron a fusionarse en un nuevo tratado, el Ashtanga Hridaya Samhita, que progresivamente fue enriqueciéndose con nuevos textos hasta principios del siglo XX. El conocimiento ayurvédico comenzó a expandirse por el mundo cuando médicos llegados de países tan lejanos como Grecia, Egipto, viajaron a India para conocer sus técnicas. La mención de la Ayurveda por parte del gran científico Avicena y la investigación del norte de la India de Alejandro Magno también contribuyeron a la expansión en el resto del mundo. Y bueno, actualmente tenemos pues otras técnicas que también nos ayudan muchísimo a entender lo que es la naturaleza, la energía de nuestro cuerpo y la armonía, sobre todo para poder tener un equilibrio y tener un perfecto estado de salud. En la Ayurveda, bueno, se manejan lo que son un diagnóstico para poder determinar cuál es la enfermedad o cuál es la raíz de la enfermedad del paciente y poder dar pues un diagnóstico y un tratamiento asertivo. Por ejemplo, el diagnóstico del pulso que se realiza en el diagnóstico ayurvédico es marcadamente diferente al que se realiza en la medicina occidental. En el ayurveda, bueno, pues se tiene que tomar el pulso con estos tres dedos, el índice en la parte radial, ¿sí?, de nuestra mano, con el dedo índice en la parte superior, donde está el pliegue de la muñeca, el que es el dedo medio en la parte media y el dedo anular hasta abajo. Y entonces se hace una ligera presión para determinar y sentir pues cuál es el ritmo y cuál es la fuerza de estos pulsos. Si esta recae sobre el dedo índice, si nosotros presionamos y después soltamos, ¿sí? Haciendo pues para poder sentir este pulso, y si recae está sobre el dedo índice en esta parte y se percibe como el movimiento de una culebra rápido y débil, predomina Vata en el paciente. Si el pulso es más fuerte en el dedo medio y el movimiento se percibe como el de una rana, o sea, un brinco excitado y moderado, predomina lo que es Pita. Y si el pulso es más fuerte en el dedo anular y el movimiento se percibe como el de un cisne lento y fuerte, predomina Kapha. Si el pulso se mueve a veces como una culebra y otras como rana, predominan Vata y Pita. Cuando el pulso se mueve como una serpiente y un cisne, predomina Vata y Kapha. Cuando el pulso se mueve irregularmente como una rana y un cisne a la vez, predomina Pitta y Kapha. Cuando las tres doshas se manifiestan juntas, el pulso se mueve como un pájaro carpintero.
y cuando se percibe por lo menos 30 pulsaciones regulares, no hay peligro incluso de muerte. Está también el examen de orina. Debe recogerse la primera orina del día. De hecho, pues, lo que se recomienda es que se expulse una parte o una porción y que se acumule lo de en medio, ¿sí? Y el resto, bueno, se puede desechar, ¿sí? De preferencia en un recipiente de vidrio de boca ancha, descartando el primero y último flujo y nada más recibiendo el resto, o sea, lo de en medio para este examen. Cuando la orina es de color amarillo pálido, existe un predominio de bata. Cuando es espumosa y blanquecina, hay predominio de capa. Y si es amarillo fuerte, marrón o rojizo, hay predominio de pita. Luego, con un gotero se vierten también sobre la orina unas cuantas gotitas de aceite, especialmente de ajonjolí. Si el aceite se esparce inmediatamente, la enfermedad es fácil de curar. Si se esparce lentamente, entonces la enfermedad es grave. Si las gotas de aceite se van al fondo del recipiente, la enfermedad es muy difícil de curar y puede conducir a la muerte. Si el paciente sufre de indigestión, su orina parece jugo de lima fresca o a la que se le ha lavado arroz. Si sufre de fiebre aguda, entonces es abundante y turbia. Si las gotas de aceite se esparcen hacia el este, el paciente podrá curarse muy pronto. Si se esparce hacia el sur, la fiebre del paciente desaparecerá lentamente. Si se esparce hacia el norte u oeste, el paciente está sano. Si se esparce hacia el sudeste y aparecen espacios entre ellas, es muy posible que el paciente muera. El examen de heces, al igual que la orina, las heces pueden ser un indicador muy útil a la hora de realizar un diagnóstico ayurvédico correcto. Cuando las heces son duras y secas, hay predominio de bata. Cuando el color de las heces es amarilla, hay predominio de pita. Y cuando es blanquecino, hay predominio de capa. Cuando las tres doshas se encuentran en exceso, las heces muestran tres colores diferentes. Si bata se agrava, las heces salen en pedazos, ásperas y espumosas. Si una pequeña porción de heces cae sobre el agua y se hunde, indica la presencia de bata. Si flota en el agua, indica que las heces están libres de toxinas. Se hace también un análisis de lengua. El análisis de la lengua es uno de los grandes indicadores en el diagnóstico ayurvédico. El aspecto que presenta la lengua es muy importante para dominar la existencia o no de una enfermedad. Las leyes generales de la Ayurveda sobre el estudio de la lengua y su relación con las enfermedades del individuo al que se está realizando el diagnóstico ayurvédico dice lo siguiente: cuando bata se agrava, la lengua se torna fría, agrietada y áspera al tacto. Cuando es de color rojo, amarillo o verde, hay predominio de pita. Si la lengua se cubre con una delgada superficie blanca, hay predominio de capa. Cuando las tres doshas se agravan, la lengua se pone de color oscuro y se producen erupciones en ellas. También se hace un análisis de la voz. Cuando la voz es grave, hay predominio de capa. Cuando es clara y aguda, hay predominio de pita. Y cuando es seca y ronca, indica predominio de bata. El análisis de la piel puede ser un pergamino en la que estén registrados los datos más importantes de nuestro estado de salud, su mayor o menor sequedad, su mayor o menor aspecto graso, su textura, las erupciones presentan en la misma o su uniformidad. Son señales que, leídas de manera adecuada por el terapeuta, debe servir a este para realizar un correcto diagnóstico ayurvédico. Hay una regla general en Ayurveda sobre la relación en el estado de la piel y la salud general del individuo que se puede reducir en tres afirmaciones. Cuando aumenta la temperatura de la piel, el paciente sufre una enfermedad causada por pita. Si la piel presenta una temperatura más baja de lo normal, el individuo padece alguna afección vata. Y cuando es húmeda, hay predominio de capa. También los ojos nos pueden decir, se puede hacer un análisis del iris o iridología, sirve para proporcionar al terapeuta una información
capital para realizar el diagnóstico. Cuando los ojos están secos, apagados y arden, el paciente sufre una enfermedad causada por bata. Cuando los ojos se tornan amarillentos, se tiene aversión a la luz y una sensación de ardor. La enfermedad es causada por pita. Si están muy húmedos y lagrimosos, hay predominio de capa. Entonces es muy importante tener en cuenta todas estas manifestaciones que tiene el paciente para poder hacer un diagnóstico. Hay que determinar más adelante, hay que seguir estudiando lo que son estas manifestaciones de capa, bita y capa, para poder entender cuál es la naturaleza que está presentando el paciente, qué es lo que lo está alterando y cómo podemos tratar todas estas enfermedades con plantas y hierbas medicinales que nos van a ayudar a regularizar tanto función como temperatura. Que tengan un excelente día, que tengan una excelente tarde. Y bueno, espero que esta información les haya servido.